Buenas tardes a todos. Siguiendo con las charlas por la Semana de la Ciencia, el día de hoy tenemos la ponencia del doctor Leandro Rodríguez. Buenas tardes, doctor Leandro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo dejo como coanfitrión. ¿Usted me dirá a la hora que empiezo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la presencia del doctor Leandro Rodríguez, director del Centro de CERESI, el Centro Regional de Sismología para Sudamérica en Estados Unidos. Doctor Leandro, muy buenas tardes. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Lo dejo como Encantado. coanfitrión. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Para mí es un honor encontrarme en este momento, en esta invitación. Creo que lo más estimulante para cualquier científico, para cualquier profesional, en cualquier rama del conocimiento, es hablar a los estudiantes, a la gente joven, porque de alguna forma nosotros lo que hacemos es transferir no necesariamente conocimientos, sino también los conocimientos que nos da el tiempo. Y ese conocimiento que nos da el tiempo se llama experiencia. Y la experiencia solo se obtiene precisamente con las vivencias, en el tiempo. Y eso probablemente para ustedes sea lo más útil, porque de alguna forma les va a decir, les va a mostrar un cierto camino o unas guías en el camino que van a seguir para saber qué pueden tomar. Yo, antes de comenzar a hablar sobre mi especialidad, sobre mi institución, sobre lo que hacemos, quisiera dar unas palabras en relación a la ciencia. Como dijo la profesora Miriam, yo soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El Centro Regional está conformado por 2 estados miembros, 12 países, que conforman el Centro Regional, valga la redundancia. Cada Estado miembro tiene un organismo de enlace y tiene un representante de ese organismo de enlace que constituye el Consejo Directivo. El centro fue creado justamente para trabajar en conformar redes de colaboración. En la época que se creó el centro, hace más de 57 años, no existía Internet, obviamente, y no existía una serie de herramientas tecnológicas que tenemos ahora que nos permiten crear comunidades cooperativas para poder trabajar conjuntamente en proyectos que puedan servir para el progreso de nuestros pueblos. Y también se creó con la idea de minimizar el efecto que causan los terremotos. Mi formación básica es, yo soy físico, me especialicé en sismología, física de la Tierra. Y quisiera hablarles, antes de entrar, como les dije al principio, antes de hablar de mi especialidad, de mi institución, de lo que hacemos, quisiera hablarles un poco sobre lo que es la ciencia. En realidad, cuando el hombre aparece sobre la Tierra, nos diferenciamos precisamente de los animales porque en el momento en que aparecemos, de alguna forma nosotros empezamos a hacernos preguntas del funcionamiento de ese medio ambiente donde vivíamos. Y al hacernos esas preguntas, en principio, que quisimos explicarlas y con el fin de poder predecir o dominar su comportamiento. Antes, obviamente, las civilizaciones ya primeras que comienzan a trabajar en ciencia, como la griega, Babilonia, etcétera, civilizaciones que son pioneras en relación a lo que se hizo en ciencia. Los árabes han contribuido enormemente. Pero definamos qué es la ciencia. La ciencia, en cortas palabras, es el saber. Y que definamos también qué es la tecnología. La tecnología es el saber hacer. Un ejemplo. Por ejemplo,
yo como científico camino por el Perú, veo unas caídas de agua increíbles y digo, esto puede servir para generar energía. Puedo construir acá una central eléctrica y generar energía. Eso es como científico, yo puedo mirar esas cosas, incluso puedo presentar un proyecto indicando que eso se puede realizar. Pero para generar ese proyecto, llevarlo a cabo, necesito de la tecnología. La tecnología lo que hace es llevar esa idea a una realidad objetiva que permita satisfacer ciertas necesidades de la población. Como científicos se han descubierto muchas cosas, pero para que lleguemos a que esas cosas que hemos descubierto puedan servir como elementos prácticos y como elementos que resuelvan problemas del ser humano, en algunos casos todavía va a llevar muchos años. Un ejemplo, nosotros sabemos perfectamente qué tendríamos que hacer para regenerar un órgano que alguien lo ha perdido. Por ejemplo, tuvo un accidente y perdió el brazo. Nosotros sabemos, desde un punto de vista científico, qué tendríamos que hacer o qué principios funcionan para poder que ese brazo se regenere. Pero para lograrlo, no tenemos la tecnología en estos momentos adecuada para que eso se dé. Y eso es una búsqueda que va a lo largo de los años. Todos los descubrimientos que han hecho los grandes científicos, los grandes hombres que han existido y que han cambiado nuestro mundo, han sido descubiertos muchas veces décadas y han llevado décadas lograr que esos conocimientos se lleven a la práctica para mejorar en teoría, nuestra calidad de vida. Nosotros vivimos en un mundo influenciado totalmente por la ciencia. No hay nada en las actividades que realizamos que no esté basada en la ciencia. En estos momentos, yo me encuentro en Estados Unidos, ustedes están en Perú, estamos hablando como si estuviésemos al costado del salón donde ustedes se encuentran. Puedo yo incluso compartir mi pantalla, pueden ustedes ver mi presentación. Todas estas cosas han tenido un proceso evolutivo, ¿es cierto? En sus casas ustedes tienen refrigeradoras, ustedes tienen hornos de microondas, tienen una serie de televisores, en fin, todo lo que de alguna forma pueden ustedes utilizar en sus casas ha sido desarrollos científicos en las mismas calles. Todos andamos con un celular en la mano. Ese celular es una computadora que en mi época probablemente de las computadoras que yo usaba cuando era joven, ese celular probablemente sea 100 veces más potente que esa computadora que yo usaba para hacer mis trabajos. No solamente tenemos una computadora que nos permite resolver una serie de ecuaciones y problemas, sino también llevamos una biblioteca en nuestros bolsillos. Llevamos herramientas que nos permiten hacer maravillas. ¿Y qué cosa necesitamos para que esa herramienta sea útil? Necesitamos una cultura que la soporte. Es decir, necesitamos que la educación que ustedes llevan en el colegio soporte una serie de actividades que tenemos que realizar en nuestra vida para que cuando tengamos herramientas que de alguna forma nos van a simplificar esa vida, sea útil. Por ejemplo, si nosotros leemos sin computadora, libros, revistas, artículos, leemos. En mi época era así, no teníamos, y leíamos mucho. También por la influencia no solamente del colegio, sino también de nuestros padres. Me gustaba leer. En mi caso, por ejemplo, yo era un lector empedernido de Julio Verne, que fue uno de mis autores favoritos. Me leí un montón de libros de Julio Verne, era como una película que pasaba por mi cabeza, leer a Julio Verne. Y pensar que ese hombre se adelantó a su época también. Fue una especie de escritor donde lo que hacía era un poco de ciencia ficción. Después cayó en mis manos el libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Yo tenía 12, 13 años. Me causó una depresión grande leer ese libro. No porque era un libro malo, por supuesto, sino porque era un libro que mostraba una realidad muy cruda, que en ese momento para mí era una novedad. Pero cada día, a pesar de que me generaba esos sentimientos, agarraba el libro y lo leía. Luego leí el Cien años de soledad de García Márquez. No me podía imaginar la capacidad de imaginación que tenía un escritor para poder haber escrito algo como eso, ¿no?
Yo decía, ¿cómo la mente humana puede llegar a semejante frontera, donde puede generarse semejantes ideas, semejantes historias, semejantes relatos que de alguna forma muestran lo capaz que podemos ser los seres humanos cuando creamos cosas buenas? Y por supuesto, hay un lado negativo donde creamos cosas malas. Pascal decía, el ser humano es un gusano y a la vez es un artista, porque somos siempre la dualidad de dos cosas. Y ese oscuro pasado que tenemos en nuestra evolución va hasta ahora con nosotros, siempre con guerras, siempre con conflictos y también con creaciones muy importantes en nuestra vida, que muchas veces nos ayudan a salvarnos. La pandemia, por ejemplo. Han salido como 40 productos milagrosos en la pandemia para poder curarla y nunca, ninguno sirvió. Lo único que sirvió fueron las vacunas, realizadas por instituciones científicas. Entonces, la ciencia, como le repito, se encuentra en todo aspecto de nuestra vida. Y cada descubrimiento algunas veces ha generado también una especie de casualidad. El horno de microondas, por ejemplo, para contarles una anécdota. Cuando un científico estaba trabajando en su laboratorio en el invierno, con mucho frío, tenía unos chocolates en el bolsillo, y cuando estuvo experimentando en ese laboratorio, que era un laboratorio astronómico, cuando quiso comer sus chocolates se habían derretido. Y dijo, pero ¿cómo se pueden haber derretido en un momento en que hay tanto frío? Su mente analítica, su mente inductiva, inmediatamente lo llevó a investigar qué cosa había impactado en su cuerpo en el momento que había estado investigando. Y ahí viene el descubrimiento de las microondas. Y ahí viene un horno que ustedes pueden comprar en la tienda a 200 soles o a 150 soles, que permite ayudar a cocinar, que permite calentar los alimentos, etc. De igual manera, ha habido un montón de descubrimientos que han revolucionado nuestra vida. La computadora, por ejemplo. Ustedes miran eso y probablemente no tengan mucha idea de cómo hemos llegado a ello. En un momento, un científico descubrió que las ecuaciones matemáticas eran realizadas por circuitos electrónicos. Tenía un circuito electrónico que era una resistencia. Un circuito electrónico viene a ser, por ejemplo, una fuente. O sea, una fuente viene a ser una energía que le ponemos a un circuito electrónico que está formado por resistencias, capacitores, condensadores, transistores, etcétera. Descubrió que ese circuito resolvía ecuaciones matemáticas. Cuando le hacía una entrada de un determinado tamaño, y al medir dónde salía esa señal, salía el doble. Y su mente inductiva decía, lo que ha hecho este circuito ha sido sumar. Luego, cuando metía en el circuito una señal que era un seno, si a muchos de ustedes probablemente sepan lo que es un seno en trigonometría, en la salida que medía, salía un coseno. Entonces, ¿qué cosa estaba haciendo ese circuito? Ese circuito lo que estaba haciendo era derivar. La derivada que se aprende en el colegio ahora, me parece, en mi época en la universidad. Esos fueron los primeros pasos para entender que realmente ahí nace la idea de la computadora. Llevó muchísimo tiempo lograr computadoras que llenaban un cuarto y que podían hacer operaciones simples. En mi época, por ejemplo, en la universidad, nosotros nos comunicábamos con las computadoras en base a tarjetas perforadas, unas tarjetas que comprábamos y que cada tarjeta era una instrucción de programa que le dábamos a la computadora. Eso entraba a la computadora, que era enorme, que convertía en un cuarto, y que probablemente no tenía pues ni la centésima parte de capacidad de lo que tiene cualquier celular que ustedes manejan en sus manos. Y con esas computadoras nosotros hacíamos cálculos matemáticos. De pronto aparece un gran físico que se llamó Shokland y él descubre el chip. ¿Qué cosa era el chip? El chip era la miniaturización de los circuitos, de esa circuitería que había descubierto este científico para hacer una computadora. Si queríamos hacer una computadora que haga 4 operaciones matemáticas o algunas otras cosas más complejas, probablemente tendríamos que hacer un circuito que cabería en una cancha de fútbol. Pero con el transistor que descubre este científico Shokland, esa cancha de fútbol se convertía en un pedazo de este tamaño de silicio. Por ese descubrimiento le dieron el premio Nobel. Él obviamente forma una empresa
contrata a 12 doctores de las mejores universidades norteamericanas para desarrollar esta idea. Y dentro de esos 12, 8 no estuvieron de acuerdo con su política y Se se retiraron. dijo que te me bebé, ellos te llamaron de 12, Y a retirarse, ella me vio. y a retirarse, lo que hacen ellos es formar otra empresa. Y él los llamó a esos 8 científicos que él había contratado, los 8 traidores. Pero el que lideró ese grupo de científicos que se retiró, descubrió el chip. Y a su empresa le llamó un nombre que coincidía con otra. Entonces le quitaron una letra para que no pueda coincidir con otra empresa y no chocara de un punto de vista legal. Y ahí se llamó Intel. Lo que nosotros ahora vemos en las computadoras, casi en la mayoría de las computadoras, procesadores desarrollados por la empresa Intel. Él fue un físico. Conjuntamente con otro físico de otra empresa, patentaron el chip y ganaron el Nobel, por supuesto. Y otros físicos después descubrieron el microchip, es decir, algo mucho más pequeño que ese chip. Y ese microchip, que hace operaciones matemáticas, básicamente, y una serie de operaciones que nosotros le ordenamos cuando utilizamos un celular o utilizamos una computadora, se encuentra, todos ustedes lo tienen en sus manos. Porque ese celular que ustedes tienen tiene un montón de microchips que hacen muchas operaciones. Pero si nos preguntamos, ¿qué cantidad de la potencialidad de ese celular nosotros utilizamos? Probablemente sea mínimo. Primero que el celular ha sido hecho para obtener información, pero en estos momentos no solo ya se obtiene información, sino también se produce información. Los programas de comunicación que tenemos, los programas, a veces los celulares ya entran en tener una especie de valor agregado que permite al ser humano avanzar en el conocimiento. Hay muchos grupos en el Internet donde ustedes pueden ponerse en matemáticas, en física, en química, en historia, en geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes están frente a su celular o a su computadora, en su Facebook, por ejemplo, aparece de pronto un mensaje de ese grupo y les plantea un problema matemático. Y ustedes pueden como desafiarse a sí mismos, resolverlo, y abajo se encuentran un montón de formas de soluciones. O sea, uno ya aprende a solo, o sea, no necesita una serie de cosas de aditamientos como en el pasado para aprender, ir a una clase, sentarse, mirar a un profesor. Ya eso está cambiando. Va a llegar un momento en que tal vez ya no sea necesario ni ir al colegio. Simplemente vamos a tener que cumplir ciertos elementos que nos van a exigir para poder tener cierto nivel de, digamos, de académico. Ese es el mundo futuro. Ahora, todo ese conocimiento científico que podríamos demorarnos mucho tiempo para poder, digamos, explicarles, no solamente en la cuestión de física, sino también en la cuestión de la medicina, cómo se ha avanzado. Simplemente para cerrar esta parte. En estos momentos, por ejemplo, se están construyendo aviones, lamentablemente muchos de ellos van hacia la guerra, tratando de que la estructura del avión, que a veces con el vuelo empieza a fracturarse, se autocure, como pasa, por ejemplo, en un hueso roto del ser humano. Cuando nosotros nos fracturamos un hueso, el mismo cuerpo empieza a generar una serie de procesos para curar ese hueso. Ese proceso lo están imitando al construir este tipo de naves, para que en el vuelo, cuando venga un problema de fatiga de material o se rompa, inmediatamente se autocure esa nave. En fin, hay un montón de cosas que se vienen haciendo ahora y descubriendo en las cuestiones científicas, que es fundamental. Pero la ciencia no solamente se limita a ese elemento, es decir, a los científicos, a la gente que está dedicada a esto, sino también la ciencia va a todos nosotros, a todos nosotros. Si ustedes, no sé si han visto una película, de repente la han visto, de una historia de un muchacho en África, que su familia vivían solamente en base a la agricultura y que vio una sequía terrible. Este muchacho,
que tenía 12, 13 años o 14 años, le gustaba mucho leer y mirar, y en esas lecturas, en la biblioteca pobre que tenía en el lugar donde vivía, encuentra un elemento importante para poder generar, digamos, energía. Y él piensa, ¿sabían que el agua se encontraba debajo? O sea, en la capa freática que viene a ser donde se encuentra el agua debajo de la tierra, estaba allí, pero no podía salir y no podían cosechar. Entonces él hace todo un proceso para poder lograr eso y es rechazado por su comunidad, porque su padre y todos ellos no tenían la formación para entender esas cosas. Y ahí voy también, para hacer un paréntesis, para decirle lo que puede venir después. Y logra, al final, hacer un proceso con cosas sencillas, una bicicleta que no usaba, unas hélices que estaban precarias, logra generar, sacar esa agua de su suelo y generar un proceso de riego de la zona. Por supuesto, ese muchacho lo premiaron, estudió ciencias y logró, evidentemente, ayudar a su pueblo de la manera más importante. Nosotros podemos vivir en zonas deprimidas, pero si entendemos, si vemos las cosas que ha hecho la ciencia, y si tenemos la capacidad, digamos, de mirar la naturaleza, no de manera esquemática, sino de manera creativa, mirando como si fuese un laboratorio maravilloso que nos ha dado la vida y en los que creen en Dios que les ha dado Dios, pues somos capaces de transformar nuestra vida, mejorarla. Y para eso también es importante que las autoridades que elegimos tengan un conocimiento científico por lo menos básico, pero lamentablemente a veces los elementos que elegimos son unos analfabetos científicos, porque de ciencia no saben nada. Y lo único que en un país va a transformar ese país va a ser el conocimiento científico. No hay otra. La experiencia del mundo va hacia ahí. Buenas tardes, profe. Bien. Entonces, eso quería hablarles en relación a la ciencia, a lo que va. Y también hay dos formas de interpretar la realidad. La forma científica, como les he explicado, y la forma en base a mitos y creencias. Los que interpretamos la realidad en forma, nosotros, ustedes, los muchachos que estudian, tienen que aprender a interpretar la realidad de la manera científica. Si ven sus necesidades, siempre hay que pensar cómo resolver esas necesidades utilizando los conocimientos científicos, conocimientos que nos han legado hombres que han dedicado su vida, años de su vida a ello. Y ustedes en base a crear, inventar, tener elementos importantes para poder, con los recursos que tienen, solucionar sus problemas. Eso es una cosa importante. Eso es lo que nos da la formación científica. Y la formación, un elemento de interpretar la realidad que es en base a mitos y creencias, es que nosotros rogamos a entes, a seres, para que resuelvan nuestros problemas. Yo creo que, por ejemplo, hay diferencias en nuestras sociedades. Nosotros cuando vamos a las iglesias, eso es muy respetable, cada quien tiene la libertad de poder escoger la creencia que desea. Y nadie tiene derecho digamos, ni el atrevimiento de, digamos, de argumentar algo en contra de esas creencias. Pero nosotros siempre vamos a pedir. Yo siempre que he visto mi cosas, siempre vamos a pedir. Pedimos a Dios, digamos, que resuelva nuestros problemas, que nos ayude en nuestra vida, que nos, que nos, que nos dé las herramientas para que podamos ver ello. Y eso creo yo es un elemento que viene desde que aparecemos sobre la tierra. Pero otras culturas no hacen eso. Otras culturas van a las iglesias no a pedir, sino a ofrecer. Le dicen, yo te ofrezco hacer mejor mi trabajo, yo te ofrezco producir más, yo te ofrezco ser más bueno, yo te ofrezco ser más altruista, yo te ofrezco ser más fraterno y ayúdame. Eso es lo que tenemos, la diferencia que tenemos que mirar. Cuando nosotros vayamos,
si ustedes son creyentes y creen en Dios, a las iglesias, ofrezcan cosas que ustedes pueden dar para recibir. Nosotros no podemos solamente recibir sin dar nada. Tenemos que dar para recibir. Y como decía Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, decía, disculpen la palabra, por más jodido que esté el ser humano, siempre tiene algo que dar. Entonces, esas son las dos formas de interpretar la realidad. Y cuando tenemos un problema, nosotros no podemos necesariamente que decirle a esa deidad o a Dios que creemos, resuélveme por favor este problema. Por supuesto que podemos pedirle, pero también nosotros tenemos que actuar como seres humanos. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Porque cuando una persona, una deidad nos dice, nos crea sobre esta tierra y nos da lo que se llama el libre albedrío, significa que nosotros somos libres independiente de la voluntad de esa deidad para escoger el bien o para escoger el mal. Y si escogemos el mal, es nuestra decisión, no es la decisión de esa deidad. Y si escogemos el bien, es nuestra decisión porque nos ha dado el libre albedrío de escoger el bien o el mal. Entonces, esa palabra de decir, será la voluntad de Dios, no es válida. ¿Por qué? Porque es nuestra voluntad actuando frente a una realidad. Y Dios en algún momento mirará eso y nos juzgará. Esa perspectiva es importante tenerla para poder avanzar en la vida. Porque si nosotros tenemos una serie de problemas y no tenemos una científica que te va a decir, usa tus conocimientos, usa tus recursos para poder solucionar tus problemas, siempre vamos a estar ligados al atraso, a la miseria, a lo que estamos viendo nosotros muchas veces en nuestros países. Bueno, este elemento corto que quería hablarles sobre la ciencia, y disculpen, he hablado sobre tocar creencias, tocar esas cosas, no es muy fácil y es delicado. Quiero hablarles un poco sobre mi institución. Nosotros como fuimos creados con la idea digamos, de trabajar en minimizar los efectos que causan los terremotos. En Perú hemos tenido muchos terremotos a lo largo de nuestra historia. Terremotos que han destruido diferentes ciudades, por ejemplo, Arequipa, Lima, Ancash, han destruido. Y evidentemente vivimos en una zona sísmica, una zona donde los terremotos han ocurrido por miles de años y donde van a seguir ocurriendo por miles de años más. Y en estos momentos estamos esperando un gran terremoto que ocurra, similar al de 1746. Un terremoto que se considera que tuvo una magnitud de 9 y que realmente causó daños tremendos. Hay un libro que se llama Colonialismo y Ruinas, que les recomiendo que lo lean, donde la historia de este terremoto, cómo afecta todos los estamentos de la sociedad. Estos eventos se denominan totalitarios porque afectan absolutamente todo, no solamente infraestructura, sino también las relaciones culturales, etcétera, de una sociedad. Entonces, nuestro trabajo es ese. Y, digamos, trabajar y minimizar los efectos que puede causar un terremoto es trabajar en la prevención. La prevención. Prevenir, básicamente, es sinónimo de educar. Si nosotros conocemos el comportamiento de nuestro medio ambiente, sabemos que vivimos en una zona donde hay terremotos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para eso, construir nuestras casas de manera adecuada para que soporten un terremoto cuando ocurra. Y eso implica que nosotros que hacer las casas en base a una norma sísmica que existe en el Perú y que es muy buena la norma, ¿no? También si vivimos cerca del mar tenemos que saber que si hay un terremoto va a generar un tsunami que va a llevar probablemente entre a la tierra algunos kilómetros. Y entonces no debemos construir nuestras casas cerca al mar, en zonas peligrosas, ni tampoco en laderas, etcétera, ¿no? Eso es un elemento educativo. Lamentablemente,
nosotros, esto que les hablo probablemente para muchos de ustedes sea novedoso porque nosotros no tenemos una cultura que aprendamos un poco la historia de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes conocerán pues a los presidentes que han ocurrido en el pasado, a Prado, Drie, Belaunde, etcétera. Sabrán desde qué fecha hasta qué fecha gobernó, cosas muy generales de lo que han hecho, pero no saben en esencia qué ocurrió en esos gobiernos. Eso es lo que debe enseñar la historia. ¿Qué ocurrió en esos gobiernos? ¿Qué ocurrió en el gobierno de Pardo? ¿Qué ocurrió en el gobierno de Velasco? ¿Qué ocurrió en el gobierno de Belaunde? Es decir, para que ustedes tengan una formación integral de esas cosas y tomen decisiones en sus vidas de manera objetiva, en base a ese conocimiento. No enseñamos eso, mucho menos enseñamos esa historia de los desastres, porque los desastres han cambiado sociedades, han cambiado ciudades, han cambiado tradiciones. Yo he pasado el terremoto de 1970 en Ancash, que mató 70.000 personas, generó 70.000 víctimas. Dentro de esas víctimas se encontró toda la familia de mi padre, porque mi padre era de Yungay, ahí hubo una LUT que desapareció Yungay, y murieron 40 familiares de mi padre, 40 familiares míos, mi abuela, mis tíos, sobrinos, primos, tíos, etc. Prácticamente mi familia de mi padre desapareció, y en Huaraz murió la hermana de mi madre, su esposo y su hija. Yo he vivido en carne propia esos elementos, y me he dedicado mi vida a, a, a que no se vuelva a repetir un desastre. Y ya es importante ahora entender que un fenómeno natural no es un desastre. Un fenómeno natural es una manifestación de la naturaleza precisamente, en la evolución que tiene. Un terremoto es un fenómeno natural. Una erupción volcánica es un fenómeno natural. Un huracán, un tifón, son fenómenos naturales. Y nosotros nunca hemos aprendido a vivir en paz con la naturaleza porque siempre hemos ignorado ese comportamiento y no hemos enseñado a las generaciones jóvenes a vivir precisamente acorde con esas amenazas. Entonces, el desastre ocurre precisamente por eso, porque nosotros vivimos en contradicción contra esas amenazas. ¿Qué significa esto? Construimos nuestras casas mal, en zonas sísmicas. Construimos nuestras casas en zonas donde va a pasar un aluvión o va a pasar un huaico. Y obviamente, tarde o temprano va a ocurrir y viene muertes, pérdidas materiales, ocurre el desastre. Por lo tanto, el desastre es un proceso histórico social. Un terremoto no mata gente. Mata gente si nosotros enfrentamos ese terremoto de manera inadecuada. Y por otro lado, hay que entender también que los desastres son elementos que manejaron muy bien los antiguos peruanos. Los pre-incas especialmente, porque los incas asimilaron mucho a los pre-incas. Ellos vivieron en armonía con la naturaleza. En la zona donde yo nací, que es Ancash, Huaraz, ahí había una civilización pre-inca, donde se han hecho los estudios. Jamás esas civilizaciones construyeron sus casas en zonas peligrosas, en zonas donde pasaban una serie de avalanchas como huaicos. Los hicieron en lugares muy seguros. Es más, los fenómenos naturales ellos los recibían con algarabía. A los huaicos le llamaban yuclias. ¿Y por qué con algarabía? Porque esas yuclias, al pasar, les traían tierra fértil, que la utilizaban en sus cultivos. Todo eso se perdió con la conquista. La conquista no solamente ignora todo ese conocimiento ancestral que estos antiguos peruanos habían desarrollado a lo largo de miles de años de adaptación a ese medio ambiente, y empiezan a generar ahí una serie digamos, de actitudes que generaron desastres 400 o 500 años después, porque construyeron ciudades en zonas inadecuadas, de manera inadecuada, ignorando totalmente los fenómenos que se ocurrían en esos lados. Entonces, en el Centro Regional de Sismología para América del Sur, nosotros hemos generado proyectos que de alguna manera vayan
a minimizar estos desastres que ocurren en nuestro país. En Perú, hasta el día de hoy, se construye con adobe. En Sudamérica hay más o menos 33 millones de personas que viven todavía en casas de adobe. Ante esa circunstancia, nosotros como Centro Regional hicimos un proyecto hace muchos años que le llamamos reforzamiento de viviendas de adobe. Hicimos experimentos en una mesa vibradora de la Universidad Católica y se reforzó los prototipos que construíamos con adobe para ver si soportaban una solicitud sísmica determinada. Y logramos un reforzamiento que no era que no se podía caer la casa, sino que no mate al poblador, que le dé tiempo de salir. Y si nos movemos por el Perú, hacia el sur, hacia el centro, hacia el norte, vamos a encontrar infinidad de casas que todavía se siguen construyendo con adobe. Quisimos que este proyecto pueda llegar a la comunidad, pero muchas veces la ciencia está acá, la comunidad está abajo, y hay una interfase donde ese conocimiento no llega para solucionar los problemas de la sociedad. Han pasado más de 20 años de este proyecto, y ya Censico está tomando las cartas en el asunto para ver qué ha ocurrido con esas casas reforzadas, porque se reforzaron casas en diferentes partes del Perú, en Cusco, en Ica, en Tacna, en Arequipa, en Huaraz, Trujillo y también en otras partes de Sudamérica. Y han visto de que esas casas han respondido bien a esa tecnología. Por lo tanto, todo ese conocimiento se está introduciendo en la norma para que pueda, digamos, tomarse en cuenta cuando se hacen casas de adobe. Porque el adobe está ahí. No vamos a poder evitar que la gente con necesidades económicas no deje de construir. Está ahí. Entonces hay que darle el conocimiento como científicos qué cosas pueden hacer ellos con eso para que puedan solucionar sus problemas. Muy fácil sería que digamos, bueno, pues no construyan con adobe, háganlo con material noble. Sí, pero ¿y la plata? ¿Quién les va a dar? Otro problema que tenemos en el país es el friaje. Hay gente que muere con friaje en el sur todos los años. Tal vez sea uno de los fenómenos naturales más graves que tenemos. La pregunta es, ¿qué hacemos como científicos para que esa gente no muera? ¿Darles frazadas como hacemos siempre? La frazada no abriga en la puna. Ustedes pónganse 2 frazadas y van a tener frío, porque la frazada es porosa, deja pasar el frío. ¿Qué más? Ahí justamente es donde viene la imaginación. Si los antiguos peruanos que hace miles de años vivieron ahí en paz, en esas zonas, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el quiebre? Y donde ahora, con tanto adelanto tecnológico, no podemos darle soluciones a esas personas para que puedan tener una vida digna y no puedan perder a sus familiares. Entonces ustedes, muchachos, estudiantes, lo que esta charla pretende, o ha pretendido, o he pretendido, es despertar eso en sus cabezas, esa curiosidad, despertar que ustedes tienen un potencial allí, que no miren la ciencia en base a un academicismo, que miren la ciencia como una herramienta que con lo que uno tiene, con lo que uno está mirando en ese momento puede hacer maravillas. ¿Qué necesita? Esto nada más, tener las ideas claras. Y ahora tenemos en nuestras manos prácticamente al mundo, en las bibliotecas, personas que están ahí. Yo estoy ahí, si ustedes quieren pueden contactarme y pedirme asesoramiento, pedirme ideas. Lo más valioso de Internet no son las redes grandes, de grande capacidad que tenemos, ni las herramientas que están ahí. Lo más valioso son los seres humanos que están detrás de eso, que nosotros podemos llegar y nutrirnos de sus conocimientos. Bien, yo creo que con esto quiero terminar mi posición agradeciéndole mucho por su amabilidad de invitarme, especialmente a la profesora Miriam Hernández. Y estoy llano a colaborar con ustedes en cualquier proyecto que deseen realizar con el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Estoy llano también a participar de repente en algunos eventos en los cuales podamos nosotros contribuir con lo poco que sabemos y tal vez en realizar cosas que de alguna forma minimicen los daños que puede tener un futuro terremoto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Perdón. Muchas gracias, doctor Leandro. Si alguno de ustedes tendría alguna pregunta que hacer. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas, profesora. Muchas gracias, doctor Leandro, por este apoyo a los jóvenes para que encuentren un camino dentro de lo que es la ciencia y el conocimiento, entendiendo que el conocimiento es muy complejo y muy variado, ¿no? Y bien utilizado puede ayudar a responder a las necesidades diversas que tenemos en nuestro país y en nuestros hogares en el día a día. Yes. Profesor, una pregunta, ¿usted qué carrera posee? Perdón, no le he entendido bien, discúlpeme. Disculpe, ¿qué carrera usted ha estudiado o qué carrera usted no, ejerce? Yo he estudiado física y me especialicé en sismología y en física de la Tierra. Y soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Ya, profesor, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Tal vez algo que podría adicionar a mi exposición, si es que todavía hay tiempo. No sé, profesora Miriam, si hay un poco de tiempo o ya tengo que terminar. Sí, hay tiempo. Yo tal vez algo que quisiera que no se quede en el tintero, que quisiera agregar. Mucho hablamos ahora de la inteligencia artificial y las visiones del futuro de la humanidad, tanto optimistas como pesimistas, siempre han ido de la mano con la tecnología, bien usada, mal usada. Esto de la inteligencia artificial se han venido discutiendo muchos años. Incluso algunas películas como Viaje a las Estrellas, desde la época de la primera generación, segunda generación, etcétera, etcétera. Ya se hablaba no solamente de la inteligencia artificial, sino de todo lo que ahora estamos usando. Las tablets, los televisores grandes que se tienen con pantalla, digamos, cristal líquido, etcétera, ¿no? Incluso computadoras, que uno conversaba con ellas, y que la computadora podía realizar una serie de situaciones con un elemento que era una especie de holodeck que uno podía ahí simular la presencia de situaciones que simplemente era aplicar conceptos físicos como la transformación de la energía en masa o de masa en energía, etcétera. Lo interesante es que la inteligencia artificial, que ahora ustedes lo tienen en sus celulares, les va a permitir, digamos, simplificar trabajos. Si ustedes necesitan de repente hacer un programa para resolver algún problema, de repente ustedes no conocen Python, no conocen algún lenguaje de programación nuevo, C o Pascal o qué sé yo, pero la inteligencia artificial le puede ayudar a generar ese programa. Eso no significa que estamos nosotros retrocediendo, al contrario, estamos avanzando porque nuestro cerebro ya tiene la información para avanzar más allá. Ya no tiene mucho sentido calcular, ya tiene sentido empezar a pensar en cuestiones en matemáticas de funciones, en matemáticas de otro tipo, ¿no? Entonces, hay también gente que empieza a pensar, poco a poco la inteligencia artificial va a empezar a hacer los trabajos que pueden hacer. Con el método del triaje. Es decir, por ejemplo, hay robots que ya están haciendo en Japón, diferentes partes, que hacen muchas cosas. Están atendiendo a la gente en los restaurantes, hacen ya situaciones que lo hacían las personas y que con el tiempo probablemente sean reemplazadas. Y muchas actividades van a ser reemplazadas. ¿Y cómo se ve un futuro, digamos, positivo frente a ello? Es simplemente el hecho de que si la inteligencia artificial reemplaza las actividades humanas, nosotros vamos a tener la posibilidad
de trabajar en lo que nos gusta, en nuestros sueños, porque ese hecho de reemplazar las actividades humanas va a generar, digamos, ya no va a generar costos, que una sociedad va a dirigirlas para pagarle al ser humano por el simple hecho de existir. Y eso va a significar que vamos a tener la posibilidad de realizar nuestros sueños, de buscar lo que nosotros hemos deseado en la vida y de realizarnos como seres humanos. Esa es una visión optimista de lo que podría ser el futuro, utilizando la ciencia y estos que se vienen en el futuro. Ojalá lleguemos a ello, ojalá sea así, porque yo creo que el futuro debe ser así. Nosotros hemos venido a este mundo y esas preguntas las ha buscado desde el primer hombre que llegó. ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Verdad? Y esas cosas probablemente nos acerquen más a responder esas preguntas, ese tipo de... Bueno, solamente para agregar, ya que no había ninguna pregunta y porque de alguna forma todavía había tiempo en la charla. Muchas gracias Profe, una nuevamente. pregunta. Profe, Adelante. ¿cómo podríamos usar la inteligencia artificial contra la delincuencia? Bueno, mira, yo creo que lo que la inteligencia artificial nos va a dar en contra la delincuencia, primero es una definición de lo que es la delincuencia en forma detallada. Pues si le pedimos, si le preguntamos, ¿qué haría, qué actitudes podríamos tomar contra ello? Nos va a dar también una información de toda la base de datos que tenemos en base a lo que tiene la inteligencia artificial en base a ello. Pero ¿qué cosa como nosotros, sin esa inteligencia artificial, podemos hacer contra la delincuencia? Primero, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que saber al educar a un ser humano es educar en forma y en fondo. La forma implica enseñarle matemáticas, física, química, historia, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma. Y el fondo son los valores y principios que tiene que tener ese ser humano para moverse en la vida. Y eso no solamente lo va a hacer el colegio, también lo va a hacer el padre, lo Enviaron el examen. va a hacer la misma sociedad, Mira, mira. los periódicos, todo educamos para ello. El ser humano es como una computadora. Si nosotros a esa computadora le ponemos un sistema operativo que no sirve, se cuelga y se es un buen pieza-papeles. Pero si le ponemos un buen sistema operativo, ahí se puede instalar una serie de programas que pueden ser útiles. El sistema operativo del ser humano precisamente son los valores y los principios que tenemos, los principios de la veracidad, los principios de la fraternidad, los principios de la lealtad, los principios de la puntualidad, los principios del altruismo, de la honestidad, de la disciplina, etcétera. Todo eso hace un ser humano que no va a ser corrupto, que no va a ser corrupto. La corrupción parte precisamente de que empezamos a deformar un ser humano desde la casa, la sociedad, y el colegio se preocupa mucho en enseñar una formación de forma y muy poco de, de fondo. Yo estudié en quinto año de primaria, me trasladé a un colegio americano en mi pueblo, padres benedictinos que vinieron. Ellos nos decían, uno de ellos que había luchado en la guerra de Corea, imagínense ustedes, él nos decía, ¿qué hacen ustedes temprano cuando se levantan? Nosotros, pues, yo, por ejemplo, era un hijo único, engreído, tenía empleada, me tendía en mi cama, me daba mi desayuno, nunca lavaba los platos, ¿no? Entonces él nos decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es tender su cama, porque eso cuando lleguen a su casa y ver su cama tendida es un placer. Segundo, bañarse. Todos tienen que bañarse. Tercero, ir a, ir a tomar el desayuno y si no está listo, ayudar a prepararse. Cuarto, lavar sus platos una vez que termine de comer. Quinto, estar listos desde el día anterior con sus cosas para salir al colegio. Y todos los días nos preguntaba, a ver, ¿tú qué has hecho hoy día en la mañana? Tenías que decir lo que habías hecho, así no te hubieses bañado, no te hubieses tendido su cama. Pero esas cosas que nos empezaron a meter en la cabeza fueron las cosas más importantes que probablemente nos dieron en la vida. Recuerdo que cuando hacían una sesión de padre de familia, citaban a las 7 de la noche. Estaban 3 padres de familia en la sesión.
comenzaban la sesión. A las 7:15 llegaban algunos otros. A las 7:30 llegaban más. Un cuarto para las 8 ya casi estaba la mayoría de padres de familia, porque así era nuestra actitud. Entonces ellos después de hacer la sesión llamaban la atención a los padres, le decían, la hora peruana es la mejor hora en este colegio. Y así, cada sesión que recitaban a los padres de familia comenzaba en punto. A medio año, antes de que comience la sesión, ya estaba lleno de padres de familia, porque nos enseñaron así, a golpe se podría decir, esa disciplina. Eso fue algo para mí muy valioso, más valioso que todas las enseñanzas que me dieron. La puntualidad, por ejemplo, fundamental. A mí me ha encantado, por ejemplo, que este evento ha comenzado a la 1:30 en punto, porque eso implica respeto a mi tiempo, respeto al tiempo de ustedes. Y si sumamos 15 o 10 o 20 minutos de retraso y sumamos el tiempo de ustedes y mi tiempo, es un montón de tiempo que hemos perdido. Eso fue lo que yo recibí cuando era muchacho. Profesor, Mi amor, profesor, una pregunta. dígame. ¿Cómo se podría ayudar a la gente del sur con ese tema del viaje? O sea, no sé si me dejo Es, entender. claro que sí. Precisamente ese es un desafío para los científicos. Tú, por ejemplo, ponte a pensar, tú que eres un muchacho y con tus preguntas estás demostrándome que eres un muchacho diferente. Ponte a pensar, ¿qué harías? Por ejemplo, vamos a hacer volar nuestra imaginación. Yo agarro una piedra, como pachamanca, digamos, la caliento, la caliento, la caliento, la caliento, y la dejo ahí, dentro de la casa. Y la mantendría tal vez caliente con poca energía. Profesor, con ese tema también tiene que ver todo lo que se refiere a la arquitectura, ¿verdad? O sea, la arquitectura de la casa, ¿cómo sería? Esas casas generalmente son de adobe, y el adobe es un elemento caliente, no es frío, pero está precaria, pues. O sea, tiene techo de calamina, por ejemplo. Ahí está el problema. Entonces, tal vez nosotros teníamos que hacer una casa como la que ha hecho Ceresi, reforzada, de adobe, completa. Mira, ¿qué tenían, por ejemplo, los incas, los pre-incas en sus casas? Ichu, le ponían paja. El ichu es una planta que crece en la puna y que te protege del frío. Los primeros alpinistas de Huaraz que llegaron al Huascarán eran aficionados, que se ponían casacas normales y dentro de la casaca se ponían ichu. ¿Por qué? Porque ese ichu era aislante del calor. Y los techos de los antiguos peruanos fueron de ichu. Entonces, podríamos, por ejemplo, poner esos techos en todas dos aguas con ichu, ¿no? Podríamos hacer eso, reforzar bien la casa de adobe, poner un elemento del calentador sencillo que podría calentar la casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no experimentar con ello? ¿Mm? Y utilizar nuestra Profesor, imaginación. profesor, pero también el viaje también no solamente afecta a las personas, también a los animales de Corea, como en el sur también crían bastantes, tienen bastantes ganados o granjas. También, ¿cómo protegeríamos a los animales de ese friaje? Hay algunos animales que ya en su edad de adultez responden bien al friaje. Probablemente habría que hacer algunos elementos que los proteja del viento y eso, cosas que incremente el friaje. Pero, por ejemplo, si tú lees a Saramago, Saramago es un premio Nobel de literatura. Sus padres, sus abuelos eran analfabetos, pero aprendió él mucho de ellos. ¿Sabes lo que hacían esas personas a las crías tiernas que tenían porque esa gente no tiene mucho ganado, pues tienen poquísimo, se lo llevaban a sus casas y dormían con sus crías para que no mueran de frío, ¿no? Yo te digo eso porque yo lo hacía. ¿Por qué no? ¿Por qué no yo agarro las crías tiernas que están ahí, me las llevo y duermo con ellas, que me van a abrigar y las voy a abrigar? Y a las viejas que tienen un potencial más interesante y una estructura que la naturaleza les daba para soportar ello, podrían aguantar. Es decir, cuando uno empieza a analizar las cosas, o sea, tú empiezas a hacer una especie de hemorragia de ideas para poder resolver los problemas, empiezan a aparecer todas estas situaciones. Entonces, son cosas que hay que resolver con mucha imaginación. Recuerdo que una vez cuando empezaban a hablar sobre cuando el petróleo se esparcía sobre el mar y morían un montón de especies, decían, ¿qué hacemos para recuperar ese petróleo que se cayó? Y la gente hablaba de ideas, ideas, hasta que un día un tipo dijo, veía que en las focas, en su piel, se pegaba el petróleo, pues, ¿no? Como una especie de pegamento. Entonces dijo, ¿por qué no tiramos un montón de focas al río, al mar?
Luego las sacamos, las exprimimos y la volvemos a tirar para hacer eso. Parecía una cosa y una idea loca, absurda, hasta chistosa. Y esa idea, aunque parezca mentira, fue interesante porque descubrieron que la piel de la foca tiene una serie de aditamentos donde el petróleo se pegaba. Y eso generó que se genere, eso generó que se cree una tecnología que precisamente permitía tirar al mar una serie de elementos que actuaban exactamente como la piel de foca para que se pegue el petróleo y extraerlo de lo que se había contaminado, ¿no? En fin, así como te menciono esto, o tú estás preocupado por eso, te sugeriría que hagas volar tu imaginación en base a la información que puedes encontrar en la red, ¿no? ¿Qué cosas se podría hacer para solucionar eso? Y no estar como todos los años donando frazada. Hay gente que hasta que dona zapatos de taco alto, no sé ya qué idea tenemos, para que esta gente pueda no perjudicarse del friaje, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Nos podría dar su nombre completo y en qué instituciones desarrolló su etapa secundaria? Mire, mi nombre es Leandro Manuel Rodríguez Valverde. Yo estudié la secundaria en el Colegio Particular San Benito de Huaraz, que desapareció en el terremoto. Ese colegio funcionó desde el año 1965 hasta el año 1970. Desapareció. La secundaria la hice en ese colegio y terminé la secundaria en el colegio San Agustín, en Lima. ¿Por qué? Porque hubo una ley que sacó el gobierno diciendo que los que habíamos pasado el terremoto, porque nos dispersamos por el país todos, podíamos entrar a cualquier colegio del país. Por eso ingresé a ese colegio, porque de alguna forma se encontraba cerca a la casa donde vivía, que yo vivía en Salamanca. Entonces, ahí terminé la secundaria, ¿no? Y eh, todos mis compañeros, ese terremoto, como le dije, totalitario, porque todos mis compañeros, mis amigos, todos desaparecieron. Así prácticamente nos, nos quedamos como si hubiésemos vuelto a nacer. Ya después de muchísimos años nos hemos reencontrado. Eso sería su respuesta, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. De nada. Bien, nuevamente, profesora Miriam, le agradezco su invitación. Como usted tiene mis datos, yo estoy llano a conversar con cualquiera de ellos en el tema que crean conveniente. Estoy llano a asesorarlos en lo que crean conveniente. Estoy llano a formar algún convenio con Ceresis, con las instituciones que ustedes crean para trabajar en prevención, básicamente, que es sinónimo de educación. Y bueno, les agradezco mucho nuevamente la invitación a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leandro. Muchas gracias, doctor Leandro. Gracias por su apoyo a los jóvenes en cuanto a estos temas que son tan importantes. Con ello, nosotros estamos cerrando hoy día la charla. Muchas gracias a todos los participantes. Si podrían prender sus cámaras, sería excelente. Para verle mucho gusto, pero no la apague la cámara, déjenla prendida. Ahí está, excelente. Bien, muchachos, un gusto. Fuerza. Muchas gracias. Acá con los chicos despidiéndonos, chicos. Gracias, profe. Cuídese, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bye, bye, bye. Muchas gracias, profe. De nada, de nada. Un placer. Ah, Chao, profe. chaito. Gracias, profe. Placer. En mi pan. Muchas gracias, doctor. Adiós, adiós, adiós. Adiós, muchachos. Un abrazo. Me están
Muchas gracias a todos. Estamos terminando entonces con ello la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos.